Bienvenidos a Benamat. Vamos a trabajar hoy día el tema de medidas de tendencia central. Estamos hablando de estadística descriptiva. Cuando hablamos de las medidas de tendencia central debemos nosotros dar una pequeña definición. ¿Qué cosas son estas medidas? Las medidas de tendencia central se le conocen como promedios también, y lo que hacen es ubicar el centro de los datos. Estos promedios van a ser, en este caso para nuestro estudio, son tres: media aritmética, mediana, moda. Y cuando hablemos de media aritmética también vamos a hablar de media geométrica y media armónica. Vamos a empezar a estudiar la mediana, y tú tienes que saber que la mediana se simboliza como M. Es el llamado valor mediano de una serie de datos, o conocido como el presente 50. ¿Qué cosa hace la mediana? La mediana es el número que separa a la serie de datos ordenados en dos partes de igual número de datos. Esto quiere decir que la mediana, para hallar la mediana, tú primero vas a ordenar los datos en forma creciente o decreciente, y vas a ubicar el dato que divida a todos los datos en dos partes iguales, ¿de acuerdo? La mediana es la medida promedio que depende del número de datos y no de los valores de los datos. La mediana vamos a trabajar para datos no agrupados, que viene a ser cuando estamos hablando de categorías. Primer paso, se ordenan los datos en forma creciente y luego se ubica el valor central. Ejemplo, ¿no? Mira, la mediana de estos datos. Te están pidiendo hallar eso. Vas a ordenar los datos en forma creciente y le vas a ubicar el dato que ocupa la mitad. Percentil 50 para este caso viene a ser 16. Calcule la mediana de los siguientes datos. Los datos están aquí, están desordenados. Vas a ordenarlos en forma creciente, y la mediana, por ejemplo, para este caso, los datos son 8 datos. No habría solo un dato que divida a todos los datos en dos partes iguales. Por lo tanto, la mediana viene a ser la semisuma de los datos que están en el centro, que viene a ser 30 más 36 sobre 2. La mediana para datos agrupados, vamos a definirlo en dos pasos. ¿Cómo vas a hallar la mediana para datos agrupados? Primero vas a ubicar el intervalo que contiene la mediana. Esto quiere decir, vas a ubicar dónde está F en el medio. Esto vas a ubicarlo en el eje de las frecuencias acumuladas. O sea, para que tú puedas hacer este estudio, tú tienes que tener la tabla de distribución de frecuencias por intervalo, ¿correcto? Bien, hecho el paso 1, procedes a hacer el paso 2. ¿Qué dice? La mediana está dada por límite inferior más A, donde A se obtiene por interpolación. A ver dónde está. A es amplitud del intervalo, como la frecuencia de variación de frecuencias absolutas, esa es la frecuencia absoluta. Esto me parece que voy a tomar una clase especial para hacerte esta pequeña demostración, ya que en esta clase no podemos entendernos tanto, ¿verdad? Tú vas a decir que la mediana es el límite inferior del intervalo donde está ubicada la mediana, la variación de la frecuencia absoluta sobre la frecuencia absoluta, la amplitud. Este promedio que vamos a ver nosotros es la moda. La moda para una serie de datos se define como el dato que ocurre con mayor frecuencia. Si quieres, solamente el dato que más se repite. De todos los datos que te dan, el que más se repite, ese dato representa la moda. Bueno, esto es cuando trabajas con funciones reales de variable real. La función tiene una moda y viene a ser el valor de la variable en la cual existe un máximo absoluto. La moda no siempre existe. Y si existe, no siempre es única, es el promedio menos importante debido a su ambigüedad. Luego te voy a mostrar de qué estamos hablando. La moda debe usarse como un promedio referencial nada más. No debe calcularse los dos promedios, me estoy refiriendo a la mediana y la media aritmética. Profe, la moda para datos agrupados por intervalos, listo, es lo más fácil que hay, créeme. Vas a hacer lo siguiente. En una distribución de frecuencias por intervalos, la moda se ubica en el intervalo con mayor frecuencia absoluta. O sea, tienes la tabla de distribución de frecuencias y me ubicas de toda esa tabla donde está el intervalo con mayor frecuencia. En ese intervalo defines tu moda y cómo la vas a calcular. La moda es igual al límite inferior más diferencia de frecuencias absolutas sobre suma de frecuencias absolutas por la amplitud. ¿Qué cosa es D1? D1 para nosotros. D1 para nosotros es frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Y D sub 2 viene a ser la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Bueno, terminamos, jóvenes, la media aritmética. La media aritmética para datos no agrupados. O sea, datos que están en categorías, y estamos hablando de una muestra pequeña, menos de 20 datos. A ver, ¿qué podemos decir de la media aritmética de n valores? Supongamos valor 1, valor 2, n valores de una variable cuantitativa. Es igual, simbología, jóvenes, media aritmética.
es igual a la suma total de datos sobre el número de datos. Pues está bastante claro, ¿no? Tus datos son 3, 5, 7 y 9, ¿correcto? Y te pido que hayas la media aritmética, vas a sumar esos números. Lo vas a dividir entre 5 porque te estoy dando 5 datos. Media aritmética para datos agrupados por intervalos. Si tenemos n valores de una variable cuantitativa, vamos a decir su media agrupada por intervalos. Para hallar su media yo necesito las marcas de clase de cada intervalo y las frecuencias absolutas. De tal manera que tú puedas decir, la media aritmética es la suma total de datos, F1 por su marca de clase 1, más F2 por su marca de clase 2, más F3 por su marca de clase 3, así sucesivamente todos los intervalos que tengas sobre n. Bien, creo que eso es todo en cuanto a los promedios para el día de hoy.